Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, mi Señor. Tú, Jesús, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, hemos cantado y queremos cantar todos los días de nuestra vida, mi Señor. Te amamos, te adoramos, exaltamos tu santo nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por esta libertad que nos das, mi Dios. Gracias por la oportunidad de llamarnos hijos, hijas de Dios. Mi Señor, te rogamos que tú bendigas este tiempo, lo ponemos en tus manos. Te rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, nos llene, nos sobreabunde, nos hable y nos ministre en esta noche, mi Señor, para ser equipados de forma que demos gloria y alabanza a tu santo nombre, Dios. Señor, remueve toda distracción, todo obstáculo, ayúdanos a enfocarnos en ti y sé tú quien hable a todos nosotros hoy. Aquí te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Jueces es donde hemos estado. Ha sido la serie acerca de un ciclo vicioso, de cómo hacer las cosas bien, de cómo hacer las cosas mal, de florecer, dar fruto y marchitarse. Estamos todavía en el comienzo, hemos tenido los primeros 2 capítulos, son más unos capítulos casi que de introducción que nos ayudan a enfocarnos a lo que va a estar pasando. Y normalmente, ahí está la imagen de la serie, plan divino, plan humano. Y empezamos en la primera semana, y lo voy a recordar cada semana. El último capítulo, el último versículo dice que en esos días, en aquellos días, el pueblo hacía lo que le daba la gana, dice la traducción al lenguaje actual. Y por esa razón era que estaban marchitos, por esa razón era que estaban mal. Y por esa razón de pronto es que algunos de nosotros hay veces nos enredamos en nuestras vidas por querer hacer lo que nos place, lo que nos parece, y nos olvidamos de lo que Dios quiere que hagamos. Ya hoy, en el capítulo 3, vamos a estudiar esta noche, vamos a tratar de tener los primeros 11 versículos en este estudio y vamos a ver unos consejos prácticos. Jueces, capítulo 3, versículo 1. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar por medio de ellas a Israel, a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no la habían conocido. 2 puntos. Los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos, que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste obedecería los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Y ahí vamos a hacer la primera pausa y les voy a dar de una vez el primer punto para hoy. Si obedeces a Dios, vivirás en paz. Porque antes, cuando dice, estas son las naciones que el Señor dejó, mire, no hubiera habido necesidad de esto si el pueblo de Israel hubiera hecho lo que el Señor les había dicho que hicieran cuando llegaran a Canaán. Nadie de esas personas debería haber estado ahí. Cada una de esas personas literalmente es una oportunidad de pecado. El que estén habitando entre ellos es una oportunidad de pecado grandísima. No debieran estar ahí. No debieran estar ahí. Y es importante, antes de que nos adentremos en esto, que hagamos este punto. Si obedecemos a Dios, viviremos en paz. Sí, ahorita vamos a ver el propósito de que esas naciones estén ahí, el hecho de probar a Israel, el hecho de que aprenda Israel, pero la realidad es que ahí no debieron haber estado ellos. Has estado tal vez en alguna situación de esas en las que dices, yo no debiera estar aquí. ¿Yo cómo me metí en esta situación? O de que sabes, wow, yo no debo entrar allá, yo no debo decir esto, yo no debo andar con tal persona, y sin embargo, aquí estoy. Es algo parecido hacia esto. Y es uno saber, bueno, Dios mío, si voy a tal sitio, allá lo que se hace es esto, esto y esto. Ninguna de esas cosas le agrada a Dios. Dios no quiere que yo haga ninguna de esas. Si voy, una cosa que voy a perder de seguro es la paz. Voy a andar con miedo, con inseguridad, preocupado. ¿Quién se va y se acuesta a dormir nervioso? ¿Será que me van a llegar a arrestar hoy? ¿Será que me van a golpear la puerta y va a llegar la policía, la fiscalía, la SIGIN, no sé quién, a arrestarme? ¿Quién vive su vida pensando que en cualquier momento me llegan con las esposas y me llevan preso? Yo al menos no hubiera servido para criminal, porque
muy azaroso, uno pendiente que lo van a coger a uno y que lo van a pillar y que no, yo no hubiera servido para eso. Si en Estados Unidos, cuando uno va manejando, y una de las cosas que le puede uno pasar, uno va tranquilo manejando cuando uno mira por el retrovisor y un carro de la policía detrás con las luces azules. Aquí yo no entiendo por qué tienen las luces prendidas todo el tiempo la policía. Uno no sabe si lo están parando o es que van a almorzar, qué van a hacer. Pero allá uno le prende las luces a un carro de policía y uno se cambia de carril y él se cambia de carril y créanme, uno empieza, Dios mío, ¿qué será? ¿Será que aquí en la panadería que yo me robaba esos panes cuando estaba en noveno? Ya averiguaron, me llegó, un policía llega y le dice a uno la licencia, ¿sabe por qué lo paré? No, claro, tiene una luz dañada de atrás, la direccional. Ok. Es como que yo no voy a servir. Si me pongo a pensar, el que le debe a la ley, ¿cómo vive? ¿Cómo duerme? Si no hay nada más rico que llegar tranquilito, relajadito, darle gracias a Dios y dormirse uno con lo poco o mucho que tenga, estar uno en paz. O si no, que dice uno cuando le suena uno el teléfono y uno es casado, lo llama el teléfono, o mi esposa le suena el teléfono, ¿quieres que te lo conteste? No me lo conteste, pero que el mensaje, o si no, el que me vean y no, qué altera uno vivir así. ¿De qué manera? Si le estás obedeciendo a Dios, mi amor, que estás hablando al teléfono, mi amor, mira, contéstalo, por problema. ¿Puedo entrar? Sí, entra, no hay password, no, contraseña, no hay. Entra tranquila, quiere entrar al computador, entra al computador, pregunta, no hay problema, del que nada debe, nada teme, dice el versículo, no sé, la Biblia no dice eso, pero literalmente lo dice de otra manera. Si obedeces a Dios vivirás en paz. Si haces lo que se supone que hubieras hecho, estarías en paz. Israel, si hubieras hecho lo que Dios te dijo, ninguno de estos pueblos estaría ahí y ustedes estarían en paz. Es importante que sepamos, si conocemos lo que Dios quiere para nosotros, hombre, hagámoslo, obedezcamos. Y una cosa que tenemos garantizada es la paz. No que todo va a salir bien, igual va a haber oposición, igual va a haber dificultades, pero paz sí tendrás. Decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, Señor, pues no sé, ¿qué estarás haciendo tú, Dios, en mi vida? ¿O qué quieres que yo aprenda? Pero al menos sé que castigo no es. Pero uno pensar, y esto me estarán castigando, ¿por cuál de los pecados fue? Mejor no. Si obedeces a Dios vivirás en paz. Interesante, porque este capítulo, de esos detalles, 15 veces se menciona el nombre del Señor en el solo capítulo 3. 15 veces. Y en este capítulo parece que las cosas estuvieran fuera de control. Están los enemigos, un poco de gente, luego vamos a leer que Israel viene otra gente que viene bien de lejos y los ataca, y pareciera que las cosas se hubieran salido de control. Sin embargo, 15 veces se menciona el nombre del Señor. Aunque las cosas parezcan fuera de control, Dios siempre está en control. Y al menos en este capítulo, solo con la mención de su nombre, nos hace saber Dios está en control. Nada se le sale a Él de las manos. Amén. Pero fíjense que hay 3 secciones en estos versículos que leímos, del versículo 1 al 4. La primera está en el versículo 3, dice: el Señor dejó para probar por medio de ellas a Israel. ¿Ok? Probar. Y luego en el versículo 4 dice: estos estaban para probar por medio de ellos a Israel. Y en el versículo 2 dice que era para que les enseñaran a los que antes no habían conocido. O sea que el objetivo, el propósito de que esas naciones enemigas estuvieran ahí alrededor de Israel eran el de probar y el de conocer y enseñar al pueblo de Israel, de que conocieran y de que se les fuera enseñado. Y hay veces hay ese debate, bueno, entonces Dios prueba. Es importante saber que Dios no prueba para probárselo a Él mismo. Él sabe todas las cosas, pero sí una de las cosas es que durante la prueba los que aprendemos algo somos nosotros, y a veces nos damos cuenta de wow, yo he cambiado o he crecido o me falta mucho crecer en mi fe, en mi relación con el Señor. Las dificultades muchas veces, cuando tienen ese propósito de probar, nos prueban es a nosotros qué tan bien o qué tan mal estamos en nuestra relación con el Señor. Pero que el Señor prueba, no vayan allá, yo se los voy a leer porque son breves y varios. El Salmo 26, versículo 2, David: examíname, oh Señor, y pruébame,
purifica mi conciencia y mi corazón. ¿Cómo voy yo a pensar que yo soy el compás, el termómetro de mi bienestar espiritual, siendo que mi esencia es una pecaminosa? ¿Quién mejor para probarme? Señor, pruébame tú, Señor. Tú sé quien revise y quien establezca los parámetros y quien vigile realmente en donde estoy yo. Y la oración desesperada de David ahí: examíname, oh Señor, y pruébame. Al hacer eso, purifica mi conciencia y mi corazón. Luego en el Salmo 131, el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nuevamente, mi Señor, yo realmente quiero saber en dónde estoy. Hebreos capítulo 11, versículo 17, el salón de la fama de la fe, el autor de Hebreos: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, nos dice el autor de Hebreos, posiblemente el apóstol Pablo. Dios nos prueba para descubrir, no nos prueba para descubrir algo que Él no sepa, tengámoslo claro. Él nos prueba para demostrarnos en dónde estamos en nuestra fe. Y ustedes se imaginan, para Abraham, ustedes saben, esa historia está en Génesis en el capítulo 22, para Abraham decir: voy a ir a sacrificar mi hijo. En un momento lo vamos a ver más en detalle, pero ¿qué pasa en el corazón y en la vida de Abraham después de tener esa experiencia? ¿Qué tipo de crecimiento o no puede haber en él si no hay esa prueba y ese esfuerzo? Aquí todos pudiéramos decir ahorita: ven acá, ¿y tú cuántas? Si fuéramos al gimnasio y te acuestas ahí en esa tabla plana, ¿cuántas libras de peso podrías tú levantar? Y la realidad es que aquí cae cualquier 500. 510 diría otro, 515 otro, y esto sería una subasta. Cada uno de los hombres diríamos un número más alto. Las mujeres de pronto no les importa tanto, pero entre los hombres, yo me espero a ver qué dice este, a ver qué dice el otro, y uno y otro. Pero la única realidad sería: vamos a probarlo y ponernos allá en la tabla y ver que la mayoría de ustedes levantan 100. Ajá. Otros sí levantamos los 500. Pero tocaría probarlo. Se los pruebo. Mientras no hagamos el ejercicio, no lo vamos a probar. ¿Cómo andas en tu relación con el Señor? Oh, bien, estoy firme en el Señor, tal, todo bien. Al otro día llegas al trabajo y te echaron, y no, pero ¿cómo así? Me voy a deprimido, me voy a emborrachar, me voy a fumar un bareto y me voy a ir para un bar. ¿No es que estaba bien con el Señor? Sí, pero ayer, hoy como perdí el trabajo. Realmente a veces esa es la prueba de lo mal que estás, pero pensabas que estabas bien. Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia en este caso, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. La prueba tiene un propósito, y el propósito es para nuestra edificación, es para nuestro bien, nos ayuda, nos mejora. Esa prueba nos da la pauta, nos da la perspectiva correcta de saber lo mucho que nos hace falta. En ese mismo ejercicio que les digo, ejemplo, ir al gimnasio, ok, 500 libras, le gané a todos los de la iglesia, no hay problema. Luego pasa un man y 700, bueno, los de la iglesia les gano, pero comparado con él, todavía me falta mucho. Y luego pasa otro con 900. Siempre esa perspectiva me va a dar: oye, me falta muchísimo, sobre todo en mi caminar con el Señor, en el cual nunca llegaré al punto máximo aquí en esta tierra, pero que sí es un proceso de edificación y de santificación en el cual debo estar avanzando. Y si, oye, yo llevo 10 años caminando con el Señor, pero sigo siendo un bebé cristiano, como pasa honestamente con la gran mayoría de cristianos. Las mismas cosas y las mismas bobaditas de hace 10 años. Y es, creo, cuando Pablo, con frustración, a ver, la lechecita espiritual a los bebecitos espirituales, porque no son capaces de que les demos carne todavía. Tocan lo mismo de antes. No, debe haber crecimiento, debe haber mejoramiento. Y esas pruebas, en este caso Santiago dice que produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra, que se complete esa obra, que realmente haya progreso. Más adelante Santiago, en el versículo 12,
Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Ya hablando desde una perspectiva más eterna, hey, bienaventurado, doblemente bendecido, que es el significado de esa palabra bienaventurado, quien esté pasando por prueba y persevere en la prueba. No que esté pasando por la prueba y renuncie, se echa las petacas, reniegue del Señor, reniegue de su fe. No vuelvo a la iglesia porque empecé a ir a la iglesia, estaba yendo y me cayeron estos 2 o 3 males, no vuelvo. Voy a tratar hinduismo, voy a tratar budaísmo, o voy a tratar otra iglesia porque el problema entonces es de afuera y no de adentro. Se supone que te cambie es a ti. Con la prueba se hace un cambio, es adentro de uno. Lo importante es sacar el beneficio de esas pruebas. ¿Cómo respondes tú, por ejemplo, ante esas pruebas del Señor? Y ojo que hay que hacer una diferencia grande. No hay la de que no, por ejemplo, el Señor me está probando estos días, Santiago, ¿por qué no? Resulta que me echaron del trabajo. Hombre, ¿qué van? ¿Y por qué? Hombre, llegaba tarde todos los días y no hacía un buen trabajo. No, el Señor no te está probando, te echaron por flojo y pago. Eso es una cosa muy distinta. Raro es que tú hagas tu trabajo muy bien hecho, que seas responsable e íntegro y te echaron. Ay, ok, Señor, no lo causé yo, Dios, ¿cuál es el propósito de esto en mi vida? Ahí sí miraría, Señor, ahí esta prueba, ¿de qué se trata? Pero yo no estoy hablando de los problemas o adversidad que te causes por irresponsabilidad, por ignorancia o por simple y llanamente no poner cuidado. Eso es otra cosa distinta. Tengámoslo bien claro acerca de pruebas y cómo manejas esas pruebas. ¿Qué Dios? ¿Cuál es el propósito dentro de esto? ¿Estaba yo en el sitio equivocado? ¿Estaba yo haciendo lo que no debía? ¿Quieres que aprenda algo más, Señor, dentro de esto? Dios, ¿cómo saco yo adelante esta situación? ¿Cuál es el propósito de esto? En Génesis, en el capítulo 22, nuevamente, sería buenísimo que en la casa lo leyeras todo, pero es el famoso capítulo en donde el Señor le dice a Abraham, y en el capítulo 1 le dice al principio, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. El Señor sabe lo que le estaba pidiendo a Abraham. Y dice que lo estaba probando para ver si obedecería. A tu hijo, tu único hijo, al que amas. Dios sabe lo que le está pidiendo a Abraham. Luego en el versículo 12 le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ahora conozco, dice esta traducción, ahora conozco, otra traducción dice, ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. La palabra original es, ahora conozco que temes a Dios, habla de miedo reverencial. Habla también de amor. Por eso en una traducción más moderna dice, porque ahora conozco que amas a Dios. Pero fíjense, dice, ahora conozco. ¿Sería que Dios no conocía eso antes o que Dios no sabía eso antes? Dios sabe todo. Dios sabe absolutamente todo. Pero ahora Dios experimentó, vio la acción de Abraham de cumplir con todo el proceso. Ya lo vio en práctica, ya lo vio hecho. Hey, si fuera la pregunta ahorita con toda seriedad, bueno muchachos, piensen en la persona en la que más aman. Piensen si ustedes darían la vida por esa persona. No, sí. Claro, aquí sentaditos, tranquilos, sabiendo que yo no voy a sacar un hacha para darles machete. Claro, sí. Pero, ¿y en la situación? No, pero es que ahora quiero que vayas y tomes acción y te quites la vida para que esta persona... Ese proceso es otro cuento distinto. La acción de hacerlo, de llevarlo a cabo. Aquí el Señor dice, hey, ya experimenté, ya conozco, ya lo vi, que realmente me amas. Y sabemos en la historia que Abraham va a través de todo el proceso. En el versículo 15 y 18 de ese mismo capítulo 22, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, escuchen estas palabras, esto es poderosísimo. He jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿ven cómo enfatiza? De cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
no se oye esa pasión, esa seguridad, ese poder del Señor. ¿Por cuánto obedeciste mi voz? Era ese, ¿me vas a obedecer o no? Te estoy diciendo que sacrifiques lo mejor que tienes, la mayor promesa que tienes, la mayor esperanza que tienes, la bendición más grande que tienes. ¿Me la entregarías? Como obedeciste, el Señor se manda en promesa, juro por mí mismo que esto va a pasar. Y es por esa fidelidad que el Señor se aguanta a este pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. El Señor sí nos prueba. Sí nos prueba. Hay veces decían, no, Dios no nos prueba. Nos prueba con el propósito de que nosotros caigamos en cuenta lo mal que andamos y lo necesitados que estamos de Él. Y eso nos ayuda a ver nuestras debilidades, las áreas en que necesitamos crecer, lo grande que es Dios, lo pequeño que somos nosotros. Y es necesario que de esa prueba salga enseñanza y obediencia. Es esencial que haya obediencia. Por eso el primer punto era: si obedeces a Dios, vivirás en paz. Si hay prueba en tu vida y obedeces a Dios, ¿qué hago yo con esta situación? Alguien, aquí pasó en la iglesia hace un par de años, una persona estaba bien necesitada de un trabajo, pero bien necesitada, y me acuerdo, yo me senté con esta persona y yo le decía, mira, y si tú pudieras escoger trabajo, ¿cuál sería el trabajo? Y él me explicó lo que le gustaría hacer, pero él estudió otra carrera. Dice, pero a mí lo que me encanta es esto, ¿okay? Y luego me dice, Santiago, pasé una hoja de vida a un familiar mío, me va a ayudar, vamos a ver. A los días me dice, oye Santiago, me llamaron y que el puesto ya es mío, ya está. Pero tengo que cambiarle a la hoja de vida, tengo que poner que tengo una experiencia en no sé qué, otra experiencia en no sé tal, y que un amigo mío va, cuando lo llamen a confirmar, él va a decir que yo sí tengo esa experiencia. Pero entonces el trabajo, y es un trabajo bueno y tal. Pero, ay, ¿cuál es el problema? Le dije, si no me siento incómodo, no creo que eso sea lo que Dios quiera. Y le dije, tienes toda la razón, Dios no va a querer que tú mientas y que tú des una imagen que no es esta. Yo te aconsejo, no lo hagas. Santiago, pero estoy muy necesitado del trabajo. Bueno, mi consejo, mi opinión es: no hagas lo que está en contra de Dios. Honra a Dios y Dios te honra. Gracias a Dios, este muchacho llama al tío y le dice, Dios, no puedo hacer eso. Pero ¿cómo te ocurre? No seas bobo. No le dijo, no seas tal y esto y lo otro y qué tal y que no está el trabajo, ya me pusiste a voltear, yo ya hablé, el puesto es tuyo, yo dije, tú verás, te tienes que presentar mañana, te espero aquí con una hoja de vida. Y le colgó el teléfono. O sea, se la dejó todavía abierta. Santiago, pero honra a Dios. Ese mismo día, otra persona de aquí en la iglesia lo llama de la nada, oí que tú tienes una experiencia en esta otra actividad. Sí, hombre, sí, no fui a la universidad para eso, fui a la universidad para tal otra cosa, pero tengo esta experiencia. Oye, ¿te gustaría trabajar conmigo? ¿Me puedes ayudar a hacer un par de trabajos? No te puedo prometer nada, simplemente un par de proyectos. Listo, voy. Y cogí una cosa que era como para los buses, literalmente. Esto fue, si no estoy mal, 2 a 3 años. Todavía no solo trabaja para él, sino que ya trabaja independientemente para otras firmas. No sé cuánto ganará, pero sé que se sostiene bien haciendo lo que le gusta hacer y honró a Dios en la oportunidad. Es simplemente un ejemplo sencillo de cómo cada día nosotros tenemos el chance de honrar a Dios o literalmente desobedecer a Dios. Van a estar esas dificultades, pero mira, segundo punto, aprende de cada situación en la que te encuentres. Aprende de cada situación en la que te encuentres, no solo por ti, sino para que le enseñes a otros. Eso no era solo para que Abraham se fuera llamado el padre de la fe y recibiera esa bendición, sino también como ejemplo para sus hijos, su descendencia y nosotros hoy en día, de un hombre con fe. Y por eso el autor de Hebreos lo menciona nuevamente. No solo es Abraham, pero hay otros héroes de la fe allí en ese capítulo 11. Si tú has aprendido de cosas, enséñale a otros. Muchas veces es necesario experimentar ciertas tonterías estupideces en nuestras vidas para poderle dar testimonio a alguien más. He hablado a muchas personas, he tenido el privilegio y la bendición de hacerlo, pero por ejemplo, hay personas que han tenido problemas con drogadicción. Y pues les he compartido y les comparto principios bíblicos y prácticas sanas y disciplinas buenas, pero la realidad es esta. Yo al menos, gracias a Dios, nunca experimenté con ninguna droga. Pero cuando alguien en el ministerio que de pronto experimentó con drogas, antes de conocer a Cristo y a través de Cristo logró libertad acerca de eso, va y comparte con ellos, esta persona entiende mejor
cómo hablarles, cómo compartir con ellos acerca de eso y cómo entenderles, y de pronto esta persona lo recibe mucho mejor. Ah, bueno, tú sí sabes por lo que yo estoy pasando, déjame explicarte. Y muchas veces esa prueba y esos momentos difíciles son precisamente para que el Señor cumpla un propósito en la vida de alguien más. Estaba hablando ahora temprano, creo que con Alfo de esto, con otra persona hablaba. Pablo y Silas están predicando, los cogen, los azotan, y dice que los azotan que quedaron abiertos, la piel abierta. Luego los tiran al fondo de una cárcel, oscuro, y allá alaban, allá glorifican al Señor. A través de esa glorificación, el carcelero recibe del Señor. No solo recibe, lo saca, va y los cura, los sana. ¿Y yo qué hago? Y luego llega la noticia, hey, nos enteramos, ya sabemos, porque Pablo era romano, eran romanos, y un romano no podía ser condenado sin tener una defensa, un juicio, todo correctamente, y el que lo hiciera se metía en un problema bien grande. Hey, déjenlo salir. Y el carcelero dice, oye, mandan decir que ya pueden salir. Y Pablo como que se acuerda de que es romano. No. Nosotros somos ciudadanos romanos. A nosotros vienen aquí, nos piden una excusa pública y ahí sí salimos. Estaba yo estudiando esto, ay Pablo, ¿y por qué no dijiste esto antes de que te dieran palo? ¿Por qué te dejaste dar látigo? Te abrieron la piel, te metieron en la... ¿No te acordaste antes de que era romano? Hubiera dicho antes de que me van a... Yo primero, mira, yo soy romano, y no lo hubieran ni tocado. No sé si se acordó intencionalmente o no, pero y si en ese caso el Señor quería a Pablo en la cárcel para que el carcelero se salvara, ¿vale la pena o no? De pronto para nosotros sí, para la espalda de Pablo tal vez no. Seguro le dolió por muchos días a Pablo, pero en el medio de su círculo, ¿cuántos de nosotros? Imagínense que a nosotros nos pasan de látigo, que nos dejan la espalda abierta y nos meten en una cárcel. No estaríamos nosotros en ese calabozo. ¡Ey, no fregue! ¿Por qué pasó esto? Y el Señor nos falló, y el Señor nos dejó. Y Pablo hiciera allá, bendito sea el Señor. Nosotros estaríamos, la mayoría de nosotros, quejándonos. Pero en el medio de esa prueba, de ese sufrimiento, el Señor tenía un propósito, y mientras Pablo experimentaba eso, no solo el carcelero se salvaba, pero cuando finalmente son dejados en libertad después de la excusa pública, dice que van en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que estaban ahí, ¿no? En Éfeso, y los animan. Los animo, sigan adelante, iglesia. Estaban preocupados, estaban asustados. Esa iglesia le iba a llegar la persecución más grande que iban a tener, y Pablo los anima, y no solo los anima, sino que él le dice a los que lo liberan, bueno, porque hey Pablo, por favor no vas a decir nada, por favor no vas a pedir audiencia desde Roma, no, tranquilos, pero como que hey, no se metan con los de la iglesia, todos, si no, sí me voy a quejar. Anima a la iglesia. Había un propósito específico en cada situación en la que estés. Si tú no la causaste y es adversa y tú no la causaste, Dios tiene un propósito. Comunícate con el Señor cuál es el propósito de esa situación y enséñale y comparte a otros cuando tengas el chance. ¿Cuántas veces me ha pasado a alguien que... Una de las cosas que me acuerdo mucho en Estados Unidos, veía mucho con jóvenes, eran jóvenes que se cortaban. Yo honestamente nunca he entendido, hasta este día no entiendo mucho cómo eso quiere decir, y que bueno, que sienten un dolor, y es bueno, en fin, no voy a entrar en ese detalle, pero cuando alguien me llegaba, pues ahora yo qué hago. Entonces yo buscaba alguna persona en ministerio que había experimentado eso. Vení, vos hablar con esta persona. Y yo no sé bien cómo ministrarles, no sé cómo servirles, de acuerdo a las situaciones que hayas pasado. Piensa que tu historia, que puede ser una historia que te parece de sufrimiento y destrucción, va a ser de bendición para otra persona, va a ser de ánimo para otra persona. Si el Señor permitió que pasaras por eso, sea que haya sido incluso culpa tuya, o sea que el Señor lo está haciendo para que aprendas, deja que el Señor redima esa situación siendo útil como bendición para otras personas. Por eso, saca lo mejor de eso, enséñale a otros, aprende de eso y enséñale a otros. Fíjate que compartir esas experiencias, el famoso testimonio, déjame compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios llegó a mi vida, cómo Dios restauró mi vida. De José y Mara, creo que algunos de ustedes no han visto el video del testimonio de la salvación de José y de Mara. Y luego ellos comparten mucho, esto es lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, lo puede hacer con tu vida también. Ese es el propósito. Volviendo a Jueces en el capítulo 3, pero ahora el versículo 5. Así es que los hijos de Israel
habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Además, tomaron a sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Cómo? Si se dan cuenta la secuencia en el versículo 5 al 6, habitaron entre los cananeos. Luego en el versículo 6, dieron sus hijas a los hijos de ellos y luego sirvieron a sus dioses. Miren, y anoten este punto: impacta al mundo para Cristo y no te dejes impactar del mundo. Impacta al mundo para Cristo, pero no te dejes impactar del mundo. ¿Se dan cuenta la secuencia del pecado? Habitaron entre ellos. Hombre, es que esa es la cultura, esa es la costumbre ahí en esa región. Eso no es una grosería, eso no es una mala acción, así es como se visten allá, esa es la música que les gusta a ellos, esa es la clase de película que ellos ven, eso es normal, eso es... Y lo siguiente, bueno, y pues nosotros también nos tomamos unos, y nosotros también hacemos tal cosa, y de un momento a otro el pacto de matrimonio, o sea, ya no solo habito entre ellos, sino me incomoda el pecado de ellos, ahora soy partícipe del pecado de ellos, y todo pecado últimamente te va a llevar a idolatría. Idolatría es rechazar al verdadero Dios y a veces entronarte tú como Dios, tu placer, tu gusto, tu satisfacción, o encontrar protección, seguridad en algo más que no sea el Dios vivo. Todo pecado nos lleva a una adicción, es un problema de idolatría. Todo pecado nos va a llevar a rechazar al Dios vivo y a buscar refugio, buscar placer en algo más. No se supone que nosotros como hijos de Dios caigamos en el acomodarnos a los demás. Y por supuesto está Romanos capítulo 12, no se conformen a este mundo. Y ustedes tal vez vieron, como muchos lo ven en Facebook, no sé si puedes poner la imagen de las caritas y la diferencia de las caritas. Había puesto yo en Facebook invitando para este estudio porque había un poco de caritas felices y había una amarilla sonriendo en medio de una, ahí está, de todas las otras azules así. Oye, se supone que así se ve un cristiano dentro de la ciudad donde estamos. Tal vez tendremos a los jebuseos, a los heveos, a los ateos, a los no sé qué más eos y todos los otros eos alrededor de nosotros, pero no se supone que nos volvamos como ellos. Se supone que se note la diferencia entre ellos y nosotros. Ahora, esa diferencia no se debe notar por religiosidad y fanatismo ridículo e infundamentado, sino más bien porque se vea el nombre de Cristo en las vidas de nosotros, que se vea la diferencia, una vida transformada por Cristo, una vida en la que sea Cristo el que reina y no una persona en la que los demás digan, todos son igualitos a nosotros. Se supone que se note una diferencia a ese punto. Esta persona es completamente distinta. Y no estoy hablando, por favor, si una muchacha se viste de una manera moderna, se arregla, se pone muy bonito, está bien. Pero hay que tener lógicos esos parámetros y esos límites de, bueno, ¿a qué punto? Y no rayar de pronto en la vulgaridad, de pronto en el corazón, lo importante, en el qué es lo que estoy buscando, que me miren o no me miren, en todo aspecto, vestimenta, trabajo, forma de hablar, se supone que represente a Cristo y que se note la diferencia. En el tiempo de Cristo se notaba la diferencia en Cristo y por eso lo seguían. ¿De qué es lo que enseña este hombre? ¿De qué es lo que se trata? Él es distinto. Este pueblo de Israel, a quien todos temían porque sabían que Dios peleaba por ellos, pues no nos vamos a ir. Bueno, entonces quédense. Primero fue quédense, hagamos lo humanista, hagamos lo que es políticamente correcto. Luego lo políticamente correcto es nos mezclamos con ellos y luego cayeron en gran pecado. Ten en cuenta que la cultura cananea, el pecado de los cananeos era sobre todo de inmoralidad sexual. Tenían mucho éxito en la agricultura, sin embargo se dedicaban a el culto de dioses paganos e inexistentes, sobre todo a través de la inmoralidad sexual. Y era re horrible, ni siquiera entrar en detalles, pero era y los israelitas estaban cayendo en lo mismo. Se perdieron los libros, se perdió la identidad, se perdió la esencia. No te pierdas la identidad que tienes en Cristo. Nunca te conformes al estándar humano, a la perspectiva del mundo, sino siempre busca estar al estándar divino. Siempre.
Siempre. Winston Churchill, el gran héroe, primer ministro inglés, que estuvo en control en la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, decía ese: nunca, 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 nunca se rindan, nunca. Debemos perseverar. La prueba, obediencia, paciencia, perseverar, sobre todo en el Señor. No podemos conformarnos al estándar humano como estaba haciendo este pueblo, porque siempre las consecuencias de conformarnos al estándar humano. El versículo 7: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales, el símbolo masculino de estos dioses paganos, y a las aceras. Así que el furor del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán-Risataim, rey de Siria mesopotámica. Los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risataim durante 8 años. Nuevamente, fíjense la secuencia: hicieron lo malo ante los ojos del Señor, luego olvidaron al Señor su Dios, y luego idolatría. Primero se empieza haciendo lo que es malo ante los ojos del Señor, luego te olvidas del Señor y luego caes en idolatría y te das cuenta. Nunca te conformes a eso, no le des cabida al enemigo de ninguna manera. Le das cabida al enemigo, el pecado es lo que sigue de seguro. Si tus estándares son bajos, la tentación va a ser fuerte y el pecado va a ser seguro. Si tus estándares de vida son bajos, la tentación va a ser bien fuerte y el pecado es seguro, asegurado, garantizado. Pero si tu estándar es un estándar bíblico, basado en la palabra de Dios, la tentación se va a minimizar. No te voy a decir que se va a ver del todo, va a ser mínimo. Y la prevención del pecado va a ser efectiva, porque mi refugio está en el Señor. Ojo con los estándares. Ojo, hombres, mujeres, con los estándares en tu vida. Ay, que la tentación es mucha. Si la tentación está siendo mucha, revisa los estándares, que de seguro andan por el suelo. Ojo con eso. Santiago, en el capítulo 4, el versículo 4 dice: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Enemigo de Dios. Por favor, allá no quiero estar yo para nada. Ah, bueno, pero si eres amigo del mundo, eres enemigo. Ah, pero eso suena muy radical. Esas ideas hoy en día, no sé. Es la palabra de Dios. Cuando llegues allá, arréglatelas con el Señor. Si no te gusta eso, pero ahí dice claramente que amistad con el mundo es enemistad con Dios. No quieres eso. Y terminamos en esta parte aquí en Jueces. Pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel, quien los libró. Este fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Así reposó la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Dios escucha a su pueblo y es misericordioso con nosotros. Dios siempre escucha. Dios es generoso más allá de lo que nos podamos imaginar, y gloria a Dios por eso, por esa paciencia y su misericordia que es nueva cada día. En este caso, mira que no dice que el pueblo se arrepintió, solo dice que el pueblo se quejó, clamaron, y aún así el Señor, que es el Padre bueno, levantó a un libertador, y levantó a Otoniel. Y Otoniel era un campeón, guerrero, general, fuerzas especiales, boina verde, marín, Navy, un cualesquier, como dirían en las épocas, un cualesquier. El Señor lo levanta. Resulta que sí es hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, pero lo importante era que el espíritu del Señor vino sobre él y salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a este rey de Siria. Fíjate que el pueblo de Dios clamaba por liberación y rescate. Sin embargo, no podían resistirse a las tentaciones de prosperidad y placer sexual asociados con las costumbres de los vecinos. Ojo con andarle pidiendo tanta cosa al Señor, pero en tu vida práctica haciendo lo mismo que todos los demás. ¿Y por qué? Si el Señor te mira a ti y ves esa imagen de las bolitas azules y todos son azules, pero tú eres el único que está pidiendo: Señor, ayúdame. ¿Y tú qué tienes que ver conmigo si tú haces lo mismo que todos los demás? Sí,
pero ayúdame a mí. No, el Señor quiere ver que somos distintos. El Señor no quiere ver que seamos la misma cosa que todos los demás, porque el Señor es justo. El Señor es bueno. El Señor, Él no se va a identificar con lo que está mal. Y si tú piensas que vas a estar haciendo, desobedeciendo a Dios, deshonrando a Dios, y que Dios te va a andar ayudando, estás muy equivocado. No cometamos ese error. La palabra dice en Corintios, se habla del pecado sexual como el pecado que es contra el cuerpo de uno mismo. Pero también la palabra nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién está en tu templo? Si tu cuerpo es un templo, ¿quién está en ese templo? ¿Está el Espíritu Santo de Dios reinando allí en poder y autoridad? ¿O está reinando tu carne? Y estás haciendo toda clase de salvajadas y porquerías que te alejan de Dios. Sin embargo, Dios, ayúdame, libérame, Señor, rescátame, ayúdame. No vas a caer, y por aquí es donde empieza la historia a volverse. El Señor levantó a este juez y vino la liberación. Miren la cantidad de años, 40 años, y luego vamos a ver la otra semana a ver qué pasó. Y ya se van imaginando, pero otra vez levantó. Hey, el Señor no será burlado. Dios hace cosas maravillosas con quien está dispuesto a escuchar, a obedecer, para que Él, con el poder del Espíritu Santo, porque miren, me encanta que dice, el Espíritu del Señor vino sobre Él. El Señor trae su Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, rescata, restaura y reina en poder. Solo hay una forma en que vuelves a caer en pecado, y es tú dejándote llevar de tu carne. Pero mientras el Señor esté ahí reinando con poder, olvídate que los estándares serán altos, la tentación será baja y la oportunidad de pecado nula. Pero si no es Él quien reina, si no es tu carne o eres tú quien reina ahí, terrible, terrible historia. Ojo, muchachos, ustedes y yo debemos estar en familia, ayudándonos, apoyándonos uno al otro en oración, en estudio de la palabra, en alabanza, y animándonos y podernos decir de la manera correcta, de la forma correcta: oye, no te he visto hace rato, ¿qué está pasando en tu vida? Oye, te vi en tal sitio, ¿por qué estabas ahí? No me parece que estés bien ahí. ¿Por qué? No por chisme, no por metido, sino porque sé que tú eres un hijo, eres una hija de Dios, y debes hacer las cosas de una manera distinta, y tratar a las demás personas de la iglesia como hijos o hijas de Dios, pero no solo a las personas de la iglesia, a los de afuera también, porque entonces vas a ser tú quien llegue allá con la palabra, tu historia, lo que Dios ha hecho en ti. Tenemos que vivir a un estándar mucho más alto y no caer en un ciclo de eso, sino más bien mantenernos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por este tiempo. Todopoderoso Señor, primero que todo te pedimos perdón, Dios, pues de seguro que mis hermanos, hermanas aquí y yo y todos nosotros, Señor, fallamos, Dios, en el día a día, Señor, en cosas pequeñas, en cosas grandes. Hay veces de palabras prontas, de pensamientos que no controlamos, Señor, de acciones, sea con rabias, con malos entendidos, Dios, o simplemente dejándonos llevar de nuestras emociones, mi Señor. Te rogamos, Padre, que nos perdones. No queremos hacerlo como el pueblo de Israel. No queremos simplemente pedirnos que nos perdones y nos ayudes sin arrepentirnos, Señor. Y, Señor, nos arrepentimos de nuestras fallas, de nuestros errores, Padre, incluso de aquellos que no nos hemos dado ni cuenta que estamos haciendo mal. Más bien te rogamos y te suplicamos que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo ilumine esas zonas en nuestras vidas en donde podemos estar fallando, mi Señor. Yo quiero creer que el pueblo de Israel no escogió pecar, sino que cayó en ese pecado por dejarse rodear de las cosas del enemigo. Mi Señor, ayúdanos a no permitir que el enemigo nos rodee y nos influencie tanto que nos convirtamos en el enemigo, Señor. Padre, ayúdanos, no queremos ni siquiera parecernos al enemigo, mi Señor. Ayúdanos a ser diferentes, mi Señor. Sin ti no lo podemos hacer, Señor. Solos nos es imposible. Por eso esta noche, Señor, te suplicamos, te rogamos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Dios. Si alguna persona no ha tenido ese bautizo del Espíritu Santo, te ruego que lo hagas hoy, mi Señor. Y aquellos que lo hayamos tenido, Señor, te ruego que nos sobreabundes con tu Espíritu Santo.
Dios. Te ruego que renueves nuestro deseo por tu palabra, nuestra necesidad de ti, mi Señor, nuestra confianza en ti, nuestra seguridad en ti, pero sobre todo, Señor, nuestra obediencia en ti, Dios, para que nos ayudes, para que podamos nosotros realmente ser útiles para tu obra, mi Señor. Para que dificultades y cosas duras por las que pasemos, Señor, para que de esas aprendamos, Señor. Y quiero decirte hoy como David, Señor, busca en nuestro corazón, Señor, examínalo, Señor, pruébanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Elimina de nuestras vidas cualquier cosa que no refleje quien tú eres, mi Dios. Cualquier cosa que sea, Señor, cualquier persona que sea, Dios. Más bien llénanos de tu presencia, Diosito lindo, y ayúdanos a estar enfocados en ti y solo en ti, mi Señor. Que tú seas nuestra dirección, que tú seas nuestra seguridad. Es nuestra oración, oh Dios Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias y te rogamos que la diferencia de esta transformación, de esta dedicación a ti, Señor, se note inmediatamente en nuestras vidas, que nuestros familiares lo noten, que nuestros amigos, compañeros de trabajo, de universidad, de estudio lo noten, Señor, y que tú seas glorificado a través de esto, Dios. Esto te rogamos, mi Señor, sabiendo que el mejor héroe que tenemos es Jesús, nuestro libertador, nuestro Señor, que no muere, que no se va y que siempre reina. En Él está nuestra confianza y es en su nombre en el cual oramos. Amén.